Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente damos comienzo a la clase número 342 de inmunoserología. En la clase de hoy lo que vamos a ver va a ser los retrovirus, una familia particular de virus, de los cuales el banco de sangre se encarga de pesquisar, de tamizar a dos de ellos, al virus del HTLV y al HIV. En la clase de hoy también vamos a ver un poco de HTLV y en la clase siguiente vamos a ver al virus del HIV. La clase pasada y la clase anterior estuvimos viendo virus que producían hepatitis. Como vimos, todos estos virus eran bastante diversos, ¿sí? Teníamos el virus de la hepatitis B, que era un virus de ADN, de doble cadena circular parcial, el virus de la hepatitis C y el virus de la hepatitis E, que eran RNA virus de simple cadena, lo mismo que el virus de la hepatitis D. Y todos estos virus en realidad producían una patología común, que era la hepatitis, pero pertenecen a distintos grupos, tienen distintos formatos, tienen distintos genomas. Para poder ordenar un poco los distintos virus, un biólogo, David Baltimore, generó una clasificación de acuerdo, un sistema de clasificación agrupado de acuerdo a su genoma y a la forma en la cual estos virus se replican. Entonces, primero separó los virus ADN de los virus ARN. Dentro de cada uno separó a los ADN de doble cadena con los ADN de simple cadena. Por lo general los virus ADN tienen doble cadena, la mayoría tienen doble cadena, pero hay algunas excepciones que tienen simple cadena. Y por otro lado a los virus ARN de doble cadena y de simple cadena. En este caso es al revés. Por lo general los ARN virus tienen simple cadena y algunos pocos tienen doble cadena. Por otro lado también separó a los virus ADN y a los virus ARN que utilizan la retrotranscriptasa para transcribirse, ¿sí? Esto lo vamos a ver hoy justamente con estos retrovirus. Entonces, lo que él planteó fue 7 grupos distintos. Los primeros dos grupos con ADN virus. El grupo 1 tiene virus ADN de doble cadena. Dentro de este grupo podemos encontrar a los virus que causan herpes, al adenovirus. El grupo 2 es el virus de DNA de simple cadena, donde encontramos al parvovirus. Luego tenemos 3 grupos que son de RNA. El grupo 3 son virus de RNA de doble cadena, una rareza, que son los reovirus. Luego tenemos el grupo 4, que tenemos los RNA de simple cadena de polaridad positiva, es decir, que el virus tiene se asemeja a un ARN mensajero, que también tiene polaridad positiva. Y en este lugar encontramos los togavirus, picornavirus, por ejemplo. El grupo 5 está formado por los RNA de simple cadena, pero de polaridad negativa, es decir, que deben transcribir su información a un RNA mensajero. O sea, ellos son complementarios a un RNA mensajero, por lo tanto necesitan transcribir esta información a un RNA mensajero. No funcionan directamente como RNA mensajeros. Y por último tenemos dos grupos, que son el grupo 6 y el grupo 7, que utilizan una retrotranscriptasa en algún momento de su replicación. El grupo 6 son los RNA virus, que utilizan la retrotranscriptasa, y en este caso justamente son los retrovirus, que son los virus que vamos a ver hoy. Y en el grupo 7 están los virus de DNA, de doble cadena, que también utilizan la retrotranscriptasa, como pueden ser el virus de la hepatitis B, en la familia Hepatnaviridae, que vimos que el virus de la hepatitis B utiliza en algún momento de su replicación una retrotranscriptasa. Entonces, comencemos hablando un poco de esta familia tan particular, de este grupo tan particular, que son los retrovirus. El primer retrovirus encontrado fue descubierto en el año 1911 por este científico Rose, y lo denominaron sarcoma de Rose. Es un retrovirus aislado en pollos. Obviamente en el año 1911 todavía no se conocía ni siquiera la existencia del ADN. Hasta el año 1953, que Watson y Crick lo determinan, no se sabía cómo era el material genético. Este virus se descubre,
¿sí? Pero no se sabe ni si es un ADN virus, y si es un ARN virus, ni se sabía que existía el ADN. Fue el primer retrovirus aislado, pero recién se caracteriza como retrovirus pasado la década del 70, que es cuando se descubre la transcriptasa inversa, y ahí Temmin y justamente Baltimore, que es quien hace la caracterización, descubren esta enzima que demuestra que el RNA puede también retrotranscribirse a ADN, y este ADN es quien, bueno, luego vamos a ver que se puede integrar en el ADN del huésped. Hasta ese momento, el dogma central de la biología molecular decía siempre que el ADN se transcribe a ARN mensajero, el ARN mensajero se traduce a proteínas, y que esto no podía volver para atrás, no podía ir en sentido inverso, hasta que estos científicos descubren la transcriptasa inversa y demuestran que el ARN mensajero o el ARN se puede retrotranscribir a ADN. En el año 80 se aísla el primer paciente, el primer virus de esta familia, de la familia retrovirus, que afecta a los seres humanos. Es el virus del HTLV, que justamente vamos a hablar hoy, y se aísla de un paciente leucémico, ¿sí? En Estados Unidos, en el año 1980, como les digo, por Robert Gallo. Robert Gallo va a estar envuelto en una pelea con Luc Montagnier y François Sinusui, para ver quién fue realmente el descubridor del virus del HIV en el año 1983. Yo les había mandado para que vean la película, si no la pudieron ver, háganlo en este momento. La película Y la banda siguió tocando, donde está novelado la historia del descubrimiento del HIV, pero bastante tiene que ver con la realidad, ¿sí? Donde hay una pelea por prestigio, por poder y en algún punto también por las patentes, que se lleva a cabo entre estos dos grupos, el de Montagnier y el de Robert Gallo. Dentro de esta familia de retrovirus tenemos distintos géneros que a su vez tienen distintas especies dentro, y que se hayan demostrado que afectan a los seres humanos. Tenemos dos géneros, dentro de esta familia. Los delta retroviridae, donde está el virus del HTLV, ¿sí? Los delta retroviridae, y los lentiviridae, donde están los lentivirus, como puede ser el virus del HIV. El resto de los géneros, vuelvo a decirlo, el resto de los géneros afectan a animales y todavía no se ha descubierto que haya alguna relación, alguno de ellos que produzca alguna patología en los seres humanos. Entonces, el grupo 6 de Baltimore es el grupo de los retrovirus, de los virus RNA que retrotranscriben a ADN. Todos ellos tienen ARN monocatenario, una sola cadena de polaridad positiva. Por lo general tienen dos cadenas monocatenarias, ¿sí? No es que son dos cadenas complementarias, son dos cadenas exactamente iguales, pero duplicadas. Ambas monocatenarias, ¿sí? Vuelvo a decirlo, de polaridad positiva. Todos estos virus tienen a su vez una enzima que es la transcriptasa reversa o transcriptasa inversa, que es la enzima que les permite retrotranscribirse a ADN. Ese ADN puede integrarse en el ADN de la célula huésped, es decir, corta el ADN de la célula huésped, se mete en el medio y se pega a ese ADN de la célula huésped, y una vez integrado en la célula huésped es extremadamente difícil, si no imposible, poder sacarlo de ahí. Por eso, una infección de una célula con un retrovirus prácticamente podemos decir que es crónica para siempre, porque ese ADN no se va a poder desintegrar del ADN de la célula huésped nunca. Y todos estos virus, como vimos, son a su vez virus envueltos, tienen una envoltura. Los virus envueltos, volvemos a decir, tienen una bicapa lipídica por fuera de la cápside. Entonces la estructura básica serían ARN monocatenario de polaridad positiva, en copia doble, a su vez por fuera tiene una cápside,
una cápside proteica, la cápsula que lo protege a este ARN, y por fuera tienen una envoltura fosfolipídica. El ciclo general de replicación de estos virus, tanto para el HTLV como para el HIV, va a ser de la siguiente manera. Primero se va a producir una fusión de la partícula viral, las proteínas de membrana del virus se van a unir a los receptores de la célula, esos receptores van a activar la fusión de la bicapa lipídica del virus con la fusión de la bicapa lipídica de la célula hospedadora. Se van a liberar entonces dentro de la cápside, y dentro de esa cápside va a liberar al contenido genético, al material genético, que en este caso, como dijimos, es un RNA de simple cadena de polaridad positiva, 2 copias. Ahí es donde la transcriptasa inversa del virus actúa y retrotranscribe ese ARN de polaridad positiva de simple cadena, lo retrotranscribe en un ADN de doble cadena. Ese ADN de doble cadena primero obviamente copia una cadena de ADN, se degrada la cadena de ARN y se copia la segunda cadena de ADN. Entonces ahora tenemos un ADN de doble cadena. Ese ADN de doble cadena se dirige al núcleo, otra enzima que se denomina integrasa lo integra en el ADN de la célula, y una vez integrado dentro del ADN celular pasa a formar parte de este ADN celular y es imposible de retirar de ahí, de desintegrar. Entonces este ADN integrado desde el núcleo puede permanecer latente durante mucho tiempo. De hecho, el virus del HIV y el virus del HTLV son virus crónicos con latencias bastante tardías, y en algún momento activarse y producir nuevos ARN mensajeros a partir de este ADN viral integrado. Estos ARN mensajeros son el virus en sí, porque son ARN de polaridad positiva, como la monocadena del virus, pero a su vez pueden dirigirse a los ribosomas y producir las proteínas del virus. Entonces este ARN de polaridad positiva, ARN mensajero, tiene doble función, de ser el ARN viral nuevo y de ser el ARN que produzca, que traduzca las proteínas en los ribosomas. Entonces se produjo el ARN simple cadena de polaridad positiva, se producen las proteínas del virus en los ribosomas de la célula, se ensamblan esas proteínas, se incorpora ese ARN mensajero de polaridad positiva, y esa partícula ensamblada del ARN mensajero de polaridad positiva en 2 cadenas con una cápside proteica toma de la célula la bicapa lipídica, se produce un proceso de gemación, y esta gemación libera una nueva partícula viral que es infectiva y que puede ir a infectar otra célula. Lo que vamos a ver es que para el HIV este tipo de infección se da bastante así como se los he planteado, y en el caso del HTLV no se produce tanta gemación, no hay tanto HTLV libre, sino que se produce la infección por otro mecanismo que vamos a ver, que tiene que ver justamente con la expansión clonal de las células. Es decir, no sale el virus libre, sino que se produce la multiplicación de las células infectadas y se infectan nuevas células a partir de la duplicación. Bien, comencemos entonces ahora a hablar específicamente del HTLV. ¿Sí? HTLV significa en realidad virus linfotrópico humano de células T, ¿sí? Human T-Cell Lymphotrophic Virus. En realidad son 4 virus distintos, del HTLV1 al HTLV4. Para el HTLV1 hay patologías descriptas, para el HTLV2 se intuyen algunas cuestiones que pudieran pasar, y con el HTLV3 y 4 aún no se ha encontrado ninguna patología asociada. El HTLV1 es el primer retrovirus humano que se encontró. Se lo aisló justamente de un linfoma de células T en un paciente afroamericano de Estados Unidos. Y un par de años después se aislaron también de una persona
que tenía una leucemia T vellosa, se aisló un segundo virus al cual denominaron HTLV2. De todas formas, no se volvió a encontrar en otro paciente que tuviera este tipo de leucemia vellosa, no se volvió a encontrar el virus del HTLV2, con lo cual se deduce que no tendría en una primera instancia nada que ver una patología con la otra, simplemente fue una casualidad. En el año 83 se descubre un tercer virus al que se denomina HTLV3, que posteriormente se demostró que ese virus no causaba leucemia, ¿sí?, sino que causaba inmunodeficiencia. Ese virus termina siendo el virus del HIV. En algún momento se lo nomencló como HTLV3, pero luego la taxonomía internacional decidió incorporarlo en un grupo nuevo, y de hecho, si lo vimos, es un género distinto, no es un delta virus, sino que es un lentivirus dentro de esta familia de retrovirus. En el año 2005 se encontraron los otros dos virus de los que estamos hablando, el HTLV3 y el HTLV4 en Camerún. ¿Sí? En uno se encontró en un pigmeo, en un paciente pigmeo, y en otro en un paciente que es cazador de monos de Camerún, donde se utilizan para la alimentación muchas veces los monos. Todos estos virus se ha encontrado que están filogenéticamente emparentados con los virus linfotrópicos T de simios, el STLV. De hecho hay un STLV5, pero no se ha encontrado el HTLV5 aún en humanos. Por esto lo planteamos esto del emparentamiento con los virus linfotrópicos simianos, porque justamente en los primeros que se ha encontrado el HTLV han sido en personas que vivan en África o que tengan algún tipo de contacto con los simios, ¿sí?, o que hayan ingerido este tipo de virus. Con lo cual se cree también que este virus fue originado en África y se ha expandido al mundo. Hay diversas teorías, algunas que la plantean que se ha expandido con las migraciones glaciares, otras que se ha expandido luego, más tarde, con las migraciones asiáticas que han venido a América. La estructura del HTLV, como hemos visto, estos virus pertenecen al género Delta retrovirus. Dentro de este género pertenecen a la familia Orso-retroviridae. Son virus todos retrovirus con propiedades oncogénicas, desarrollan cáncer, ¿sí? Y la estructura de estos virus va a estar dada por una envoltura que contiene una cápside, que contiene al RNA viral, que está en dos cadenas, pero son dos copias monocatenarias iguales. Entonces, decimos que dentro tenemos el RNA viral de polaridad positiva, monocatenario, constituido por dos cadenas simples de aproximadamente unos 9000 nucleótidos. Estas cadenas de RNA viral a su vez están junto con unas enzimas como la transcriptasa inversa, que va a ser quien le permita la retrotranscripción, y la proteasa, que va a ser quien corte las proteínas que este RNA produzca. Todo esto, las enzimas y el RNA viral, están incluidos dentro de una cápside, de una nucleocápside icosaédrica de aproximadamente unos 100 nanómetros, que está formada básicamente por las proteínas P24, que forman la estructura de esta cápside, que también tiene unas proteínas, la P15, que son proteínas que también forman parte de esta nucleocápside. Por fuera de esta cápside vamos a encontrar la envoltura. Pegada a la envoltura hay una proteína que en realidad es codificada por el gen que codifica, el gen GAC que codifica para la nucleocápside. Hay una proteína, la P19, que le da estructura a esta membrana lipídica, como que le da, se une a esta membrana lipídica y le da cierta consistencia. Luego entonces por fuera está la membrana lipídica, y en esta membrana lipídica hay unas proteínas, unas proteínas virales que forman un multímero, ¿sí? Este multímero es la unión de varias proteínas. Este multímero está conformado por la GP46, que es la proteína de superficie, la proteína externa, la proteína que se une al receptor celular, la proteína señal.
Y la proteína GP21, que en realidad es la glicoproteína que une a la GP46, la ancla en la membrana. Probablemente se supone que también la GP21 participe del proceso de fusión con la célula hospedadora. Entonces nos encontramos con una envoltura por fuera, una cápside por dentro y dentro de esta cápside el RNA viral con las enzimas. El genoma, como ya lo dijimos, lo repetimos una vez más, es un RNA monocatenario de polaridad positiva que está formado, hay dos copias de esto dentro de cada virus. Tienen aproximadamente 9000 nucleótidos, hay algunas variantes, algunos plantean que puede ir entre 7 y 10.000 nucleótidos, en realidad se estima que son aproximadamente 9032. Y en esta conformación genómica tenemos tres genes principales, los genes EMB, GAG y POL. El orden en realidad es GAG, POL y EMB. El gen GAG va a codificar para las proteínas de la cápside, va a codificar en realidad para un precursor, la GP53, que luego se va a dividir, se va a escindir en las tres proteínas que forman parte de la nucleocápside, la P15, la P14 y la P24. El gen ENV codifica para las proteínas de la envoltura, también codifica un precursor, el GP61, que luego se va a escindir en las glicoproteínas GP21 y GP46, que son las que hemos visto en la diapositiva anterior, y el gen POL, que es el gen de la polimerasa, que codifica para las proteínas, para las enzimas, la transcriptasa reversa, la proteasa y la integrasa básicamente. En el medio del gen GAG y del gen POL se encuentra superpuesto un gen PRO que codifica para las enzimas de la proteasa viral también. Además, en este genoma tenemos genes regulatorios, ¿sí? En este genoma del HTLV y en todos los deltaviridaes tenemos dos genes básicamente regulatorios que son el gen TAX y el gen REX. Estos genes van a codificar proteínas que se supone que están implicadas en el proceso de infección, de persistencia, y que son aquellos que van a determinar la gravedad y el pasaje de estos virus a virus oncogénicos, ¿sí? Son los genes que van a generar las proteínas oncogénicas. Como les planteé, en el caso particular del HTLV, no se da tanto la proliferación a través de la producción de virus que infecten otras células, la gemación, como lo habíamos visto en una diapositiva pasada. En el HTLV particularmente se da una transmisión del virus de célula a célula por dos mecanismos que son el mecanismo de expansión clonal de células infectadas, es decir, las células infectadas se multiplican, se produce la multiplicación de esas células y generando obviamente nuevas células infectadas. Y el caso de la sinapsis viral, es decir, se transmite por sinapsis viral el virus de una célula a la otra sin que este virus esté en circulación. Por lo tanto, raramente vamos a encontrar el virus en circulación, raramente vamos a encontrar el virus en plasma. Por este motivo, nos vamos a encontrar con que la infectividad se va a dar, va a ser una infectividad particular, va a estar dada justamente por infectividad asociada a células y no tanto a líquidos como puede ser el plasma o el suero. Entonces, las vías de transmisión principales en el caso del HTLV va a ser la vía vertical a través de la lactancia. Se da la transmisión de madre a hijo, principalmente se da en la lactancia. Si esta se da más de 6 meses, durante más de 6 meses la posibilidad de infección es mayor, es cercana al 25%. Existe también documentación de transmisión perinatal o intrauterina, pero es mucho menos frecuente y generalmente no supera el 5%. Esto obviamente midiendo chicos que no fueron amamantados, ¿sí? O sea, chicos no amamantados con un HTLV, la infección es menor al 5%. Lo que ha pasado muchas veces es que las madres que no han sido diagnosticadas por el HTLV terminan amamantando y terminan transmitiendo esta infección al hijo sin saberlo. Y el hijo probablemente desarrolle alguna patología a los 50 años y tenga que ver con este virus
transmitido desde muy temprana edad, que obviamente estuvo en forma latente, en forma silenciosa, en forma sintomática, hasta que en algún momento despierta y empieza a producir la patogenia, ¿no? Otro tipo de transmisión es por vía sexual, ¿sí? Es mucho más fácil la transmisión de hombre a otro hombre o a mujer, que de mujer a hombre o a otra mujer, ¿sí? O sea, es 60 veces mayor la transmisión desde la persona activa a la persona pasiva. En el caso del hombre, es de entender que si el virus se encuentra en el líquido seminal, es más fácil en un acto sexual transmitir de hombre a mujer o de hombre a hombre, donde el líquido seminal queda depositado en el interior del organismo y la transmisión no se limita solamente al momento del acto sexual, sino que al contener el líquido seminal dentro del organismo, la infección puede ser posterior, puede ser al otro día, puede ser en otro momento, encontrando algún tipo de lesión que no ocurrió en el mismo acto sexual. En cambio, de la mujer al hombre o del hombre pasivo al hombre activo solamente se puede dar la transmisión en el momento del acto sexual. Y por otro lado, hay mucho mayor riesgo de transmisión de esta patología cuando hay una concomitancia con otra patología, con otra infección genital, como puede ser la clamidia, sífilis, herpes. ¿Por qué esto? Porque se producen también lesiones, se producen úlceras, se producen lastimaduras que abren estas grietas para la transmisión celular de este virus de una persona a otra. Y la última vía de transmisión es la vía parenteral, ¿sí? Si bien se ha documentado justamente transmisión por transfusiones, y debido a eso es que nosotros testeamos hoy el HTLV en el banco de sangre, en el caso de las transfusiones en particular, se ha dado mucha mayor prevalencia, mucha mayor infección en caso de componentes celulares que en el plasma. Como hemos visto, es raro tener HTLV libre en suero y por lo tanto el HTLV, al estar dentro de las células, va a estar asociada a la transmisión a la transfusión de componentes celulares. También hay documentada transmisión a través de drogas intravenosas o de accidentes punzantes o de manipulación de sangre, de desechos biológicos, tatuajes, piercing y todo otro tipo de lesión parenteral. El HTLV1 y el HTLV2 son dos virus diferentes, pero que comparten bastante homología en cuanto a su genoma, que tienen proteínas bastante homólogas también, con la diferencia en que el HTLV1 infecta preferentemente a los linfocitos CD4 y el HTLV2 infecta preferentemente a los linfocitos CD8. Para el HTLV1 hay patologías asociadas con una demostración bastante importante. En el caso del HTLV2 hay algunas patologías que podrían estar asociadas, pero que no hay un consenso generalizado o su demostración aún no es fuerte, no es tan fuerte. En el caso del HTLV3 y del HTLV4 aún no existen patologías asociadas, por lo tanto no vamos a profundizar mucho en ese tema. Para el HTLV1 existen manifestaciones clínicas que pueden ser clasificadas en tres categorías: enfermedades neoplásicas, infecciones oportunistas o algunas patologías neurológicas, síndromes neurológicos inflamatorios. Si bien hay un porcentaje muy bajo de personas que tienen el virus del HTLV que desarrollan estas patologías graves, un porcentaje menor al 5%, algunas de estas patologías graves pueden ser realmente graves y de ahí la importancia de evitar esta transmisión. Dentro de las manifestaciones neoplásicas vamos a hablar de una leucemia producida por el virus del HTLV, que se denomina leucemia de células del adulto, ATL o ATLL, en algunos casos lo van a encontrar también. Vamos a ver también síndromes neurológicos inflamatorios, la paraparesia espástica tropical o la mielopatía asociada al HTLV, denominada HAM. Y también se van a dar infecciones oportunistas, como pueden ser algún tipo de dermatitis o uveitis o
algún tipo de manifestaciones inflamatorias que pudieran darse por justamente la destrucción de los virus, de los linfocitos T. Estas patologías no hay una relación absolutamente demostrada de ellos, sino que hay un grado de asociación, ¿sí?, de algunas de estas patologías con la patogenia. Como vemos, la dermatitis infecciosa, la mielopatía asociada al HTLV, el HAM y la paraparesia espástica tropical y la leucemia de células T están ampliamente demostradas su asociación, o hay una asociación muy probable. Por otro lado, hay algunas otras patologías que tienen una asociación posible, una asociación probable, pero que no está demostrado que sean causadas por este virus. En particular, la ATLL o leucemia de células T del adulto es una leucemia linfocitaria que ataca particularmente a los linfocitos T CD4 positivos. Es una leucemia que es endémica en el sur de Japón, se describió por primera vez ahí en 1977. Podemos decir que tiene un periodo de incubación de aproximadamente 20 años, o sea, una persona que lo descubre generalmente tiene entre 40 y 50 años si lo contagió en edad adulta. Se ha demostrado que es similar en ambos sexos, no hay diferencia entre hombres y mujeres en la progresión a esta enfermedad. Hay una alta asociación de esta enfermedad al virus del HTLV. Si el 90% de las leucemias con células T del adulto tienen anticuerpos HTLV. ¿Sí? Por lo tanto, hay un 90% de estas leucemias que están asociadas a este virus. Es decir, el 90% de las leucemias tienen anticuerpos HTLV. Eso no significa que el 90% de las personas con HTLV tengan la leucemia. Es más, hemos dicho que menos del 5% de las personas que tienen HTLV desarrollan o pueden llegar a desarrollar esta leucemia, ¿sí? Entonces, de los infectados por HTLV, menos del 5% van a desarrollar esta leucemia. De las personas que tienen esta leucemia, el 90% tiene anticuerpos HTLV. El otro 10% puede tener algún otro tipo de patología que cause esta leucemia. Una vez desencadenada esta leucemia, es gravísima, tiene una expectativa de vida de aproximadamente 6 meses. ¿Sí? No hay terapia efectiva al momento, hay una terapia paliativa que lo único que puede hacer es disminuir los síntomas y permitir una progresión más lenta, extendiendo la expectativa de vida a 2, a 4, 5 años. Pero de todas maneras, una vez manifestada esta leucemia de células T del adulto, la gravedad es importante y la expectativa de vida es menor a 1 año. Se ha demostrado que en los individuos que fueron infectados por HTLV en forma vertical, es decir, por su madre en el momento del nacimiento o mayoritariamente, como hemos dicho, a través de la lactancia, estos individuos tienen una mayor probabilidad de generar leucemias T del adulto, ¿sí? Tienen mayor incidencia este grupo de riesgo. Y no hay casos, o si los hay son excepcionales, de personas que hayan desarrollado este tipo de leucemia al recibir una unidad contaminada, una unidad infectada por HTLV. En el caso de los trastornos neurológicos causados por el virus del HTLV, hemos nombrado la paraparesia espástica tropical, o TSP, o la mielopatía asociada al HTLV, o HAM. Estos son síndromes neurológicos, son desmielinizantes, es decir, se destruye la mielina de las neuronas. Hay una destrucción, es un proceso inflamatorio del sistema nervioso central, básicamente afecta al cerebro y a la médula espinal. Fue descrita en el año 85 en la isla de Martinica, por eso se denomina paraparesia espástica tropical. Y hay una diferencia en estas neuropatologías. Cuando la infección es por HTLV, por vía vertical o por vía sexual, hay una progresión más lenta que se da en unos 15, 20, 30 años hasta el desarrollo de esta patología, si es que se da. Pero si la vía de infección es por vía transfusional, la incubación es de entre 3 y 36 meses, si se da. Por lo tanto, hay una progresión mucho más rápida.
Afecta a los adultos, hay una prevalencia mayor en mujeres que en hombres, se ha demostrado, no sabemos la causa, pero hay una prevalencia mayor en mujeres que en hombres. Y lo que produce esta patología es una incapacidad progresiva de los miembros inferiores. Esta, esta patología empieza con algún tipo de dolor en la región lumbar, empieza con disminución de la fuerza, con espasticidad de los miembros inferiores, va aumentando, va creciendo, eso va a generar también debilidad, hipotonía, hipertonía, va a afectar también al sistema urinario, al sistema genital, con, con problemas en la micción, con problemas de, de problemas urinarios, problemas sexuales, como hemos dicho, y va a seguir evolucionando al punto en el que se vuelve incapacitante e invalidante y mucha gente termina en silla de ruedas, ¿sí? Pasando por bastones, por algún tipo de ayuda mecánica, termina finalmente en silla de ruedas. En este tipo de neuropatologías se han encontrado en el 70 al 95% de los pacientes, se los ha encontrado con anticuerpos anti-HTLV1, por eso la relación entre estas dos patologías también es bastante fuerte. Con respecto a la patogenia del virus del HTLV2, les había planteado que se lo aisló de un paciente con un tipo de leucemia, la leucemia vellosa, pero luego no se volvió a hallar en otro paciente que tuviera esta patología. Es decir, el resto de los pacientes con leucemia vellosa no se encontró nunca más el HTLV2, con lo cual se supone que pudo haber sido algún evento fortuito. Hay algún tipo de vinculación del HTLV2 con algunas patologías neurodegenerativas, como la paraparesia espástica tropical, pero no hay evidencia concluyente como para plantear que el HTLV2 pudiera llegar a producir estas patologías específicas. Por lo tanto, al día de hoy el HTLV2 no se puede decir que sea causante de ninguna patología específica. Si bien hay algún tipo de relación, no podemos concluir en que sea la causa y el efecto. Los virus del HTLV se hallan diseminados por todo el mundo, ¿sí? Particularmente el virus del HTLV1, se cree que hay alrededor de unas 20, entre 15 y 25 millones de personas en el mundo infectadas por este virus en forma crónica. La OMS divide distintas zonas en zonas de alta endemicidad, como puede ser el sur de Japón, África, Melanesia, las islas Seychelles. Allí las prevalencias son superiores al 15%. Después tenemos un área de endemicidad media, como puede ser el Caribe o algunos países de África Occidental. Y después tenemos zonas de baja endemicidad, como Australia o los países latinoamericanos, entre los cuales nos encontramos nosotros, Argentina, donde hay zonas que tienen una prevalencia un poco más alta, pero que no llegan al 5%. En el caso del HTLV2, se calcula que hay alrededor de 5 millones de personas infectadas en todo el mundo. Es endémico en África. También se ha encontrado en grupos nativos americanos, ¿sí? en grupos de pueblos originarios de Latinoamérica. Y hay una alta prevalencia en los países desarrollados en usuarios de drogas intravenosas dentro de lo que es Estados Unidos y Europa. Se ha encontrado que la seroprevalencia para estos grupos, para estos virus, aumenta con la edad. En personas más adultas hay mayor prevalencia y se ha encontrado que es mayor en mujeres que en hombres. Dentro de los grupos de alta prevalencia tenemos a los usuarios de drogas intravenosas, a los trabajadores sexuales y a los hombres que tienen sexo con hombre también. En el caso de nuestro país, hay diversos trabajos que han demostrado que hay una alta tasa de prevalencia, una tasa mucho más alta de prevalencia en grupos originarios de nuestro país, en pueblos originarios de nuestro país. Para el HTLV1 se encontraron tasas de prevalencia de casi el 10% en los collas de Salta y Jujuy y un poco menor, al 3% en tobas de Chaco y Formosa. Para el HTLV2, estos tobas de Chaco y Formosa presentaron una prevalencia de más del 25% en esa población. También se encontró HTLV2 alto en tobas de Salta y Jujuy, un 9%, e incluso se ha encontrado en algunos grupos de mapuches de Neuquén, ¿sí? De la Patagonia. O sea, no se limita solamente a
a los pueblos originarios del norte de nuestro país. De todas formas, estos grupos originarios tienen un contacto bastante limitado con el resto de la sociedad de esas provincias donde habitan, pero han producido un poco un aumento de prevalencia en los donantes de sangre. ¿Sí? Si comparamos los donantes del noroeste argentino con un 0,8-0,9% o los del noreste con un 0,7%, comparados con el 0,03% de prevalencia en el resto del país, vemos que no llegamos a los números de prevalencia de los pueblos originarios, pero ha habido un aumento en la zona. Esto tiene que ver, como les digo, porque son grupos cerrados. Estos pueblos originarios son grupos cerrados que tienen limitado el contacto con el resto de la población de esas provincias. En nuestro país también se ha visto que los usuarios de drogas intravenosas tienen casi un 5% de prevalencia de HTLV1 y un 15% de prevalencia de HTLV2. Lo mismo para trabajadores sexuales, donde la prevalencia es mayor, en este caso del HTLV1, 1,5%, y para coinfectados con el virus del HIV, hemos visto que el HTLV2 tiene una prevalencia más alta, cercana al 4%. El diagnóstico del HTLV se realiza mediante detección de anticuerpos para el virus del HTLV. En nuestro país es obligatorio desde el año 2005 el tamizaje de HTLV1 y 2 en los bancos de sangre, ¿sí? Y se realiza por test de ELISA. Se puede utilizar también aglutinación de partículas de gelatina o quimioluminiscencia. La mayoría de los equipos comerciales para detección del HTLV1 y 2 utilizan péptidos recombinantes de las proteínas GP21 y GP46. La GP21 tiene una homología del 100% entre el HTLV1 y el HTLV2, es decir que detectando la GP21 puedo detectar el HTLV1 y el HTLV2. En el caso de la GP46 hay una homología del 65%, por lo tanto podemos también detectar el HTLV1 y el HTLV2 colocando proteínas GP46, por ejemplo, del HTLV1, tenemos una homología del 65% con la proteína GP46 del HTLV2. En total, recordemos que la GP21 y la GP46 forman un multímero. La homología total de esta proteína en el HTLV1 y en el HTLV2 es del 86%. Entonces, los kits comerciales, decimos, van a tener péptidos recombinantes de estas proteínas para detectar en un solo kit el HTLV1 y el HTLV2, los anticuerpos dirigidos contra estas proteínas. El ELISA en particular, o la quimioluminiscencia en particular, va a ser justamente antígenos, proteínas pegadas en la fase sólida que descubran el anticuerpo y luego revelados con algún componente proteico unido al formando conjugado con la enzima o con el reactivo de color. Una vez que tengamos un ELISA positivo, una prueba de tamizaje, de screening positivo, se pueden realizar métodos suplementarios para anticuerpos como pueden ser el Western blot. Un Western blot reactivo va a necesitar tener una proteína del core, como la P24 por ejemplo, positiva, y una banda de envoltura, ya sea la GP46 o la GP21 también positiva. Teniendo esas dos bandas reactivas, podemos decir que el Western blot es positivo. Teniendo una sola reactiva, vamos a hablar de un indeterminado, y no teniendo ninguna banda, vamos a hablar de un negativo. La mayoría de los equipos de Western blot también vienen con una banda arriba, donde se separa la GP46 en HTLV1 y HTLV2, buscando epitopes específicos del HTLV1 y el HTLV2 para poder dar un diagnóstico de cuál de los dos virus es el que está infectando. De todas maneras, todos estos métodos suplementarios, el Western blot, el RIPA o la inmunofluorescencia, van quedando de lado con la aparición de métodos moleculares. La determinación de la PCR, de pruebas de biología molecular, va ganando terreno. La baja de los costos y la facilidad de acceder a estos equipos últimamente hace que el Western blot se comience a dejar de lado nuevamente para
para hacer directamente pruebas moleculares donde se puede incluso saber qué tipo de virus es en el método molecular. Entonces, desde el banco de sangre nosotros vamos a realizar una prueba de tamizaje, una prueba de screening para HTLV. Si diera reactivo, se deriva a ese donante para que sea diagnosticado, confirmado el HTLV, y para que sea diagnosticado por HTLV1 o por HTLV2, porque, como vimos, la expectativa es diferente en los dos virus. Nosotros vamos a tamizar y vamos a saber solamente que es HTLV positivo, pero no cuál de los dos, a menos que hagamos un Western blot que lo discrimine. Esa unidad se descarta, esa bolsa se tira, pero tenemos que comprender también que la transmisibilidad desde el punto de vista del banco de sangre del HTLV va a ser diferente en componentes celulares que en componentes acelulares. Por esto que veníamos planteando, el virus del HTLV, los viriones extracelulares son defectuosos, la transmisión de este virus se produce de célula a célula más que por virus circulante que infecte células nuevas. Como vimos, esta transmisión se da por expansión clonal, es decir, el virus produce que las células infectadas se multipliquen y esas células nuevas también estén infectadas, o por sinapsis celular, es decir, pasa de una célula a la otra sin salir de la circulación. Por lo tanto, los componentes celulares van a estar infectados en mayor proporción que los componentes acelulares. Entonces, los glóbulos rojos y las plaquetas van a tener mayor riesgo de transmisibilidad de este virus que el plasma. Si miramos abajo en la tabla 1, donde se hace un análisis de la transmisión del HTLV por tipo de transfusión de hemocomponente, vemos que se han testeado receptores que desarrollaron HTLV y se han encontrado que el 40% fue infectado por plaquetas, o sea, de las plaquetas infectadas el 40% desarrolló HTLV, de los glóbulos rojos infectados el 28% desarrolló HTLV, y de sangre entera o de celulares, componentes no celulares como el plasma, no hay receptores que hayan desarrollado esta patología. También hay una relación entre el tiempo de almacenamiento y la probabilidad de transfundir esta patología. Esto ocurre porque la transmisibilidad del HTLV cae en los componentes celulares de más de 10 días debido a que los linfocitos infectados por el HTLV pierden viabilidad. Es decir, al morir los linfocitos, que son las células infectadas, muere también el virus que estaba en su interior o queda libre con una efectividad mucho menor. Fíjense en los trabajos presentados por Kleinman y Donegan que glóbulos rojos de menos de 14 días tuvieron una tasa de transmisibilidad del 47% y que glóbulos rojos de más de 14 días tuvieron una tasa de transmisibilidad del 0%. Lo mismo ocurre en el trabajo de Donegan, donde las plaquetas y glóbulos rojos de entre 0 y 5 días tienen una tasa del 74%, y entre 6 y 10 días del 44%, y de más de 10 días no han demostrado transmisibilidad. Es decir, hay una relación entre el tiempo de almacenamiento y la transmisibilidad, la posibilidad de transmitir el HTLV al receptor. Entonces, para sintetizar, el riesgo de transmitir HTLV desde el banco de sangre es mucho mayor en componentes celulares, glóbulos rojos, más que plaquetas, más que plasma, y es mucho mayor en glóbulos rojos frescos que en glóbulos rojos de más de 10 días, en plaquetas frescas que en plaquetas de más días. En el caso de las plaquetas de más de 5 días ya no las podríamos transfundir. Pero bueno, en el caso de los glóbulos rojos sí es importante que los glóbulos rojos frescos tienen mucho mayor riesgo de transmisibilidad debido a que los linfocitos, que son las células infectadas por el virus del HTLV, todavía están viables. Bien, hasta acá la clase de retrovirus y de virus del HTLV. De nuevo, espero haber sido claro y cualquier cosa, chicos, me pueden consultar por el Google Classroom. Nos vemos en la próxima clase donde vamos a ver el otro retrovirus que afecta al banco de sangre, que es el virus del HIV. Nos vemos.